Hola a todos, me da mucho gusto otra vez estar en un video más para platicar sobre un tema y para esta ocasión tengo una invitada muy especial para que nos hable un poco de lo que le llaman psicogerontología, un ámbito creo que poco hablado en redes o poco hablado dentro de otras áreas que no sean las de la psicología y que me parece no debe de dejar de ser parte de nuestro día con día para saber tratar el tema de qué es, a quién, con quién se interviene, en qué ámbito se ejerce esto de la psicogerontología y qué mejor que invitar a una profesional sobre este tema que es mi invitada de hoy, que es la maestra Leticia Quirós, que ha trabajado 35 años en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como psicóloga. Ahora se dedica a la práctica privada, pero además es maestra de educación superior y psicogerontóloga. Le damos la bienvenida entonces a la maestra Leti para que nos trate de este tema y nos saque de todas las dudas de qué se trata la psicogerontología. Maestra Leti, qué gusto de tenerla aquí como invitada para esta comunidad en Bélgica y el gusto de que una profesional nos hable de cuál es la labor, a qué se dedican, quiénes son los beneficiados con este trabajo y para también enriquecer lo que es el trabajo del psicólogo, cómo se desarrolla el psicólogo en diferentes áreas y una de estas es la que usted de manera profesional la trata. Bienvenida, maestra Leti Quirós. Muy buenas tardes allá, muy buenos días acá en México. Pues un placer, un gusto. Muchas gracias, Maylet, por esta invitación y oportunidad de difundir y ampliar el conocimiento sobre el ámbito de la psicogerontología, que es por demás pues un tema importantísimo de retomar y abordar en esta situación actual en la que se encuentra el desarrollo poblacional mundial, ¿no? Gracias, maestra, por estar aquí con nosotros. Y casi siempre lo que yo digo es que es abordado que al psicólogo se va con un niño con problemas para hablar del desarrollo del niño, se va con los jóvenes si tenemos problemas de matrimonio, si tenemos problemas de ansiedad. Se habla como de tres etapas del ser humano, ¿no? El niño, el adolescente y el adulto. Y ahí nos quedamos muchas veces en ese ámbito, pero no es solo esa área o en esas etapas de desarrollo del ser humano que el psicólogo puede intervenir. ¿Qué es, maestra, la psicogerontología? Por supuesto, Maylet, claro que no es las únicas etapas dentro del ciclo vital en las que puede darse la intervención profesional del psicólogo. Quisiera iniciar haciendo alusión que esta entrevista de manera significativa y coincidente se está llevando a cabo en este día, 28 de agosto, que en nuestro país, en México, se celebra el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor. Entonces, bueno, pues es un preámbulo importante justo para poder hablar de este tema. ¿Qué es la psicogerontología? Creo que empezando por ahí, valdría la pena referir que la psicogerontología es una rama o área de la psicología que se enfoca a brindar atención, abordar el estudio de las personas adultas mayores. ¿Cómo se da esta atención? Bueno, desde el ámbito de su estudio científico y formal, con el desarrollo de teorías, de enfoques, de metodologías que nos permiten abordar el tema desde una perspectiva científica. Y tiene este otro ámbito que es la intervención. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esta atención y cuál es el objetivo? Bueno, el psicólogo, específicamente el psicogerontólogo, su objetivo principal va a ser promover y atender el desarrollo integral, ¿sí?, de la salud del adulto mayor. Para esto queremos entender integral, que no solo tiene que ver el desarrollo mental, sino otros ámbitos. Claro, claro, por supuesto. Primero enfatizar que empezamos con el estudio, empezamos con la valoración de ese adulto mayor, el diagnóstico, el tratamiento, pero al hablar del tratamiento también debemos hacer énfasis en un punto importante que es la prevención, ¿sí? No solamente la acción del psicogerontólogo debe estar enfocada de manera remedial,
sino a nivel de la prevención que podemos dar para promover un desarrollo, una vejez activa y saludable. Qué interesante, ¿no? Y además, qué gusto de saber que este día es un día especial para este tema, ¿no? Qué coincidencia de la vida y por algo será. Será que es muy importante hablar de esto. Efectivamente, es por demás importante. La situación, el contexto en el que se está dando este tipo de cambio, donde la mirada se está centrando cada vez más y de forma muy importante en el tema de la vejez y el proceso de envejecimiento, conlleva toda una serie de circunstancias que se dan alrededor. El primero que te podría yo mencionar como el más urgente es el cambio en el comportamiento demográfico, ¿sí? La población adulta mayor a nivel mundial está siendo cada vez mayor. La pirámide poblacional de nuestros distintos países en el mundo está cambiando. Antes se decía que la base de esta pirámide poblacional era la niñez y la juventud. Y cada vez vemos que esta pirámide se va abriendo y se va invirtiendo a darnos evidentes señales de que la población adulta mayor va ampliando el margen de este índice poblacional. Y obvio, eso lleva o conlleva nuevas demandas de atención, nuevas necesidades de, en principio, cambiar la conceptualización que tenemos, ¿sí? De lo que es la vejez y el proceso de envejecimiento. Es decir, darle una mirada más científica, más humana para entender que nuestros adultos mayores ocupan un lugar primordial, trascendental en todo este espectro de la humanidad. Por eso la importancia de que el profesional, ya hablando profesional, cuando haces énfasis en la parte científica, me gusta mucho, porque es un trabajo que hay que tomar en cuenta, que se investiga, que se estudia en las universidades y que hay posgrados para saber tratar con esta etapa de la vida y darles calidad. Sí, así es. Formativamente, dentro del proceso educativo, el formarse para poder intervenir desde el ámbito profesional en esta rama de la psicogerontología, gerontología y geriatría, pues conlleva años de estudio. Por fortuna, cada vez va siendo más desarrollada estas propuestas educativas que van desde un nivel técnico, como formar cuidadores del adulto mayor, desde el ámbito del estudio superior a nivel de licenciaturas. Cada vez son más universidades e institutos que ofertan planes de estudio para formar en educación gerontológica, formar estudiantes que se enfocan hacia esto. Y a nivel de especialidad posgrados, pues obviamente tenemos toda una amplia tradición que se inicia con una profesión de base, como puede ser medicina, para estudiar geriatría, ¿no? Como puede ser psicología en principio como licenciatura, para después especializarte con maestría, doctorado, especialidad, diplomado en el ámbito de la psicogerontología. O una duda más bien, ¿desde qué edad empezamos a llamar adulto mayor a las personas? Fíjate que ese es un tema importante porque nos lleva a establecer que para poder referirnos a una persona adulta mayor van a existir referentes de distinto tipo. Obviamente uno de esos referentes es el cronológico, la edad cronológica. Para fines legales de derechos, este referente cronológico por supuesto que es de utilidad, porque nos habla de que una persona es catalogada legalmente, ¿sí? Adulta mayor al cumplir un determinado número de edad. En México, por ejemplo, el adulto mayor es reconocido a partir de los 60 años en adelante. Pero hay otros referentes. Insisto que la edad cronológica es solamente un referente que sirve para ciertas, digamos, fines u operatividad en el reconocimiento de este segmento de la población. Pero lo más importante es hablar de una edad funcional, ¿no? Y hablar de vejeces, no de una vejez, sino de vejeces, porque si vemos
hablamos de la persona adulta mayor a partir de los 60 años y tomamos en consideración el índice de esperanza de vida que cada vez se va ampliando y que ahora nos habla de que un adulto mayor en promedio vive de 75 a 80 años, dependiendo las variaciones geográficas, sociales, culturales, educacionales y demás. Pero hablar de ese gran espectro cronológico de los 60 hasta los 100 años, que vemos que hay evidencia de personas que viven más de 100 años, pues nos estamos refiriendo a un amplio segmento, ¿no?, de desarrollo que va a tener características, por supuesto, de un amplio espectro, de unas diferencias. Entonces, por eso es que últimamente se dice, de lo más propio es hablar de vejeces, porque no es lo mismo hablar de un adulto mayor a los 60 que hablar a un adulto mayor de 70, de 90 o de 100 años. Las características en su desarrollo, las características que presenta, obviamente van a ir variando. Y esto nos permite entender de que estos estereotipos que erróneamente, estereotipos y prejuicios que erróneamente asociábamos a la vejez, en donde cuando nos referíamos a una persona adulta mayor, a una persona anciana, simplemente se nos venía a la mente la imagen de una abuelita tierna, con el pelo blanco, con su mecedora, o el abuelito caminando con el bastón. Y ahora vemos que esto no es así. Hay adultos mayores que tienen una vida plenamente activa, funcional, productiva en todos los sentidos. Entonces, esto nos lleva, retomando tu pregunta, que una es solamente un referente cronológico, pero hay otras maneras de definir, de clasificar y de entender o conceptualizar a estas distintas vejeces. Y el psicólogo que es especialista en esto, ¿cómo interviene con estos adultos mayores? Fíjate que es importante la labor que el psicogerontólogo hace en la atención para promover un desarrollo integral y una vejez activa y saludable. Los ámbitos que principalmente aborda el psicólogo en esta atención que brinda al adulto mayor va desde atender y promover un desarrollo cognitivo adecuado, desde atender la esfera de su desarrollo emocional, de su desarrollo social y el desarrollo de todas estas alteraciones que pueden ir asociadas a una vejez patológica, como por ejemplo las demencias, que ahora se hablan de no demencias, sino de disfunciones cognitivas, ¿no?, que es lo más apropiado, y de Alzheimer, por ejemplo. Entonces, la intervención del psicólogo desde lo cognitivo, desde lo emocional, desde lo afectivo, desde atender el contexto social, familiar, laboral en el que el adulto mayor se desenvuelve, son esferas importantes para nuestro quehacer. Claro, hablabas hace un momento sobre la funcionalidad, o sea, ¿qué tan funcional es este adulto mayor? Que por supuesto también tendrá que ver con muchas características. Es importante saber que, bueno, el de 60, su funcionalidad muy probablemente no es igual que el de 80. Y a veces la misma familia necesita este entendimiento, y ayuda a sus adultos mayores. Sí, fíjate que esto es importante, que la atención no se enfoque solamente a ver que el psicogerontólogo interviene directamente con la persona mayor, sino interviene con los integrantes en el contexto social en el que se desenvuelve. Y entonces aquí estamos hablando tanto de familia, de trabajo, de amigos, y además de un concepto importante que es de la integración y atención intergeneracional. O sea, debemos subrayar que es importante que desde niños
nos estén brindando un conocimiento y educación en torno a la vejez y al envejecimiento, para poder tener este pleno conocimiento acertado, adecuado, humano, que nos lleve a dar un trato digno a esta persona adulta mayor. Porque, ¿qué es lo característico? Cuando nosotros tenemos a un adulto mayor en casa, por esa atención y buen cuidado que pretendemos prodigarle, muchas veces terminamos nulificando o subestimando la capacidad y la libre decisión y albedrío que el adulto mayor puede tener. Entonces, nuestra atención, nuestra relación e interacción con el adulto mayor debe tener en cuenta, primero, que es una persona adulta con derechos, ¿no? Debemos promover, dentro de la posibilidad que su propio desarrollo tiene este adulto mayor, su autonomía. Siempre debemos promover que el adulto mayor siga siendo autónomo, siga siendo libre de la toma de decisiones, y además promover la libertad que él tiene de seguir con un nivel de actividad que no vulnere o ponga en riesgo su integridad, pero sí que lo haga sentir útil, que lo haga sentir partícipe, que lo haga sentir ser miembro activo de esa familia, de esa comunidad, de ese vecindario y de la sociedad en general. Te quería comentar cómo han llegado en esta época de lo de la pandemia con decir los familiares, es que mi madre o mi padre, qué necios son. No deben de salir y están saliendo. Se deben de poner el cubrebocas y no se lo ponen. Uno se le dice que se esté quieto y no se está quieto. Pero se oyen esos comentarios como si tratáramos a un niño. Cuando realmente dices, a ver, ¿qué edad tiene tu padre o tu mamá? ¿En qué edad está? ¿Qué padecimientos puede tener? ¿Por qué le das indicaciones como un niño? Y esperar que te obedezca como un niño. Claro, esas son quizás prácticas comunes, recurrentes, que justamente dan una percepción errónea de lo que es una persona adulta mayor. El subestimar, el nulificar y el infantilizar. Y hay otras cuestiones que vimos muy presentes a lo largo, o que estamos viviendo a lo largo de esta pandemia, que es el marginar y el marginar y el rechazar esta posibilidad, el excluir es la palabra correcta, marginar y excluir de esta vida social que la pandemia nos exige ante nuevas circunstancias, ¿sí? En México, no sé si por allá ustedes lo vivieron, pero en México al inicio de la pandemia, pues por supuesto debemos reconocer que estábamos en un escenario para todos desconocido, que generó una gran incertidumbre, una gran preocupación, y que en aras de querer proteger la salud y el bienestar de nuestra población, llevó a cometer algunos errores. Por ejemplo, cuando al inicio de la pandemia se dio el confinamiento en una cierta medida estricto para llevar nuestra vida cotidiana, lo primero que se pensó es que los adultos mayores no tenían derecho a seguir llevando a cabo su vida diaria, su vida cotidiana. Y entonces hubo varias medidas, que entre ellas la que causó gran polémica y desazón fue que se les negó el derecho a seguir yendo a hacer sus actividades cotidianas al supermercado, por ejemplo. Muchos supermercados pusieron un horario exclusivo para el adulto mayor, y entonces decían, los adultos mayores solo podrán venir a hacer sus compras de 8 de la mañana a 10, ¿sí? Si de inicio vemos esta medida, podemos pensar si se están preocupando por los adultos mayores, pero cuando analizamos con lupa esta medida, estábamos marginando y excluyendo. Una situación distinta es atender el cuidado de la salud de estas personas adultas mayores, brindando conocimiento y educación sobre ello. Recientemente lo que estamos viviendo también aquí en México, que no dudo que se esté dando en otras latitudes, ¿no?, del mundo, es la negación que tienen algunos adultos mayores para ponerse la vacuna. Muchos no se quieren vacunar por temor. Pero este temor tiene una base importante, que es el desconocimiento. Cuando tú das una información objetiva, suficiente, adecuada, que responda a las preguntas
y a las inquietudes que el adulto mayor tiene e inseguridades que tiene sobre por qué no quiere ponerse la vacuna, estoy segura que su actitud cambiará. Porque cuando tú le brindas una información objetiva, certera, adecuada a las necesidades que él tiene, esos temores desaparecen. El temor surge del desconocimiento y de la incertidumbre que se tiene. Pero si vamos atendiendo esto con difusión de una información adecuada, con un lenguaje accesible para que ellos puedan entender independientemente del estrato educativo, social que tengan, esto lo podemos modificar. Entonces, muchas de estas acciones que conllevan un detrimento en el reconocimiento y en la atención del adulto mayor, tienen una base que es la falta de educación, la falta de conocimiento, la falta de incorporar de manera activa la escucha activa que tenemos que dirigir hacia estos adultos mayores. ¿Dónde entran los derechos en esta etapa? ¿De qué es digna la vida todavía para seguir realizando? No sé si Por nos podemos ver. supuesto. Ujú. Sí, yo creo que la finalidad de desarrollar una figura legal que establezca los derechos que tiene la persona adulta mayor, sobre todo va en el sentido de velar, de cuidar el trato digno, el trato amable, el trato cordial y el derecho que le asiste a llevar una vida, sí, digna, ¿no? Digna en cuanto a lo que social y familiarmente podemos hacer del adulto mayor. Creo que en ese sentido, si nosotros revisamos las figuras legales que hay para preservar los derechos del adulto mayor, esta materia legal está muy bien desarrollada, muy bien avanzada. Pero como todo, queda este desarrollo, queda muy bien plasmado en un escrito. Pero lo importante es ver cómo en la práctica diaria, en la vida real, se reflejan los derechos. Entonces, ninguna situación que damos en la interacción, en la relación humana, la podemos dar por hecho en base a un decreto, ¿no? Ujú. Muchas veces la ley está ahí escrita, pero lo que vemos en la realidad supera o viola lo que esta ley dicta. Entonces, lo más importante es sí conocer lo que dentro del estrato social y legal se ha establecido como derechos, pero lo más importante es ver cómo estamos promoviendo el respeto y el reconocer en la vida cotidiana cada uno de esos derechos. Un escenario que tristemente también estamos viendo en este momento y circunstancias de pandemia es la violación a esos derechos. Y entonces estamos viendo un incremento en la violencia que se da hacia los adultos mayores. Y cuando me refiero a violencia, no solamente estoy refiriendo a la violencia física, sino a la violencia psicológica, a la privación que tiene de la atención hacia sus necesidades básicas, ¿no? A este aislamiento y confinamiento que conlleva un olvido y desatención de nuestro adulto mayor, ¿sí? Entonces, hay muchos casos que nos dan una evidencia triste, desafortunada, de lo que están viviendo los adultos mayores en el abandono. No sé si allá llevaron esta situación de visualizar lo que estaba ocurriendo en las estancias de adultos mayores, ¿no? En donde el incremento en la incidencia de muertes en estas estancias para adultos mayores se estaba dando de una manera muy significativa. ¿Y por qué se dio esto? Pues porque en aras de respetar a pie juntillas el confinamiento, se olvidaron de que esos adultos mayores estaban ahí olvidados. Y entonces hubo restricción para la atención médica que debieran tener, la atención psicológica, la asistencia y visita de los familiares, y esto ocasionó efectos colaterales importantes, ¿no? Y entonces, uno de los impactos importantes es en su propia salud mental. Ujú. Estábamos frente a un adulto mayor funcional, ahora vemos que está padeciendo cuadros de ansiedad, una soledad extrema,
un desinterés por la vida, pues porque esta situación llevó a vivir de manera fehaciente, a sentirlo en carne propia, este rechazo, marginación y olvido que teníamos hacia ellos. Es un importante avance, no podemos negar, en distintos países y escenarios mundial, en la OMS, en distintos escenarios hay la Carta de Derechos que el adulto mayor tiene, pero lo más importante es cómo cada uno de nosotros, cómo en cada uno de estos escenarios de interacción social del adulto mayor estamos haciendo visibles y vivenciales y cada uno de esos derechos los que tiene el adulto mayor. Con esto quiere decir también que una charla no nos da para tocar todos los puntos, porque esto pues es una materia de estudio, por supuesto, pero sí nos deja ver y saca a la luz que el psicogerontólogo da y brinda esta orientación y apoyo no solo al adulto mayor, sino a la familia. Entonces, esta necesidad de conocer más, de saber cómo tratar, de tener esta educación tan necesaria, hay profesionales que nos pueden apoyar en esto y hay profesionales que están haciendo labores con esto, que no solo es la terapia. Y es una cosa, Leti, que tú estás haciendo como un talleres, si no mal recuerdo. Así es, fíjate que en este sentido hablamos de la educación para promover una vejez activa y saludable. Recientemente, a nivel de la Organización Mundial de la Salud, se estableció el decenio para la vejez. Lo que todos los países podamos focalizar en atención, en desarrollo e implementación de políticas para en este decenio que corre del 2020 al 2030, podamos generar una cultura del envejecimiento activo y saludable. Y cuando hablo acerca de generar una cultura de este envejecimiento activo y saludable, sale a relucir un factor importante que es educar para la vejez. Y entonces, cuando hablamos de educar para la vejez, insisto, no solamente nos focalizamos en lo que podamos hacer con ese adulto mayor, sino lo que podamos hacer con la familia, con la sociedad, con las generaciones que vienen atrás, para poder cambiar el enfoque, la conceptualización en que vemos el proceso de envejecimiento y la vejez en sí, ¿sí? Porque es importante hacer la diferenciación de estos dos términos, proceso de envejecimiento y vejez. Si me permites, antes de tocar el punto del que me hablabas, quiero referirme a esto para que entendamos cómo es que podemos abordar. Proceso de envejecimiento, como su nombre lo dice, es el proceso que paulatinamente se va dando desde el momento que nacemos. Desde el momento que nacemos hay un proceso que fisiológicamente se va dando en nuestro organismo, que va dando un envejecimiento, un desgaste, y ello va unado al estilo y hábitos de vida que tengamos. Si promovemos un buen estilo de vida y buenos hábitos, este proceso de envejecimiento va a ir curso, una trayectoria adecuada que nos va a dar la perspectiva de tener un envejecimiento sano, saludable. Y por otro lado tenemos el término de vejez, ¿sí? La vejez como tal se refiere a esta etapa del ciclo vital, ¿sí? Que conlleva el paulatino desarrollo humano en las distintas etapas desde la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez, ¿sí? Y son dos cosas importantes que debemos entender porque parecería que muchos de los estereotipos y prejuicios que se dan en torno a cómo vemos la vejez se dan en no saber entender este proceso. Y que no nos imaginamos que vamos a ser viejos. Exacto, porque muchos dicen, ay, no, es que yo no quiero envejecer. No, pues déjame decirte que envejeciendo estás desde hace un buen rato, ¿no? Pero otra cosa distinta es cómo quieres arribar a vivir tu vejez, ¿sí? Que es esa etapa. Y entonces debemos desmitificar lo que es la etapa de la vejez, quitarle todas esas connotaciones negativas, todos esos estereotipos negativos que nos hacen ver como lo peor, como llegamos ya a esa etapa en donde no podemos ya hacer nada, donde ya se nos acabó el chance de toda posibilidad de desarrollo, de aprendizaje, de crecimiento, de inserción social. No, 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 no. Y entonces, con este preámbulo que te acabo de hacer, regreso al otro punto que es, ¿y cómo atendemos esto? ¿Cómo generamos una sociedad que esté lista y educada
para ver a la vejez con otros ojos, con otra mirada, ¿sí? Pues con la intervención que muchas disciplinas podemos hacer de manera integral, pero que en este caso que estamos hablando de lo que el psicogerontólogo puede hacer, ¿no? Y el psicogerontólogo, un eje importante de intervención es la psicoeducación. ¿Cómo vamos a llevar, a difundir el conocimiento acerca de cómo preservar, cómo garantizar un desarrollo saludable? Pues con el conocimiento de lo que ocurre. Y entonces, bueno, ahí entro para comentarte y compartirte que desde el 2018 implementamos un proyecto interesante, muy significativo, muy valioso, que es el generar un grupo de psicogerontólogos un grupo interdisciplinario. En su mayoría somos psicogerontólogos, pero hay otras disciplinas, hay médico, hay nutriólogo, pero la mayoría somos psicogerontólogos y nuestra finalidad de establecernos es de nuestra intervención para poder llevar a cabo una labor profesional en pro de un desarrollo de envejecimiento activo y saludable, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos llamamos? Pues el grupo de psicogerontólogos educando para la vejez se llama AMATE, no AMATE, que también pudiera entenderse. AMATE porque rescatamos las personas que son de México nos podrán entender muy bien que se trata de una corteza de árbol, el amate, el papel amate, que servía para escribir los códices, así como lo que están Es lo viendo que ahí te iba a decir, son los que están atrás. atrás, ¿no? Ese es el papel Exacto. amate. Ese es el papel amate. Pero, ¿qué cosa es esta corteza y qué representaban los códices? La corteza del árbol representa los años que el árbol ha tenido que preservar y desarrollar para poder llegar a este producto, a este papel. Y el códice representaba lo que los ancianos de esa cultura querían preservar de sus culturas ancestrales, ¿no? A través de esos códices nos daban idea de cómo era su vida y preservarla, darla a conocer. Entonces, Amate quiere hacer eso, rescatar el valor que nuestras personas adultas mayores tienen para darnos una idea de lo que ha sido el trayecto de vida y el valor que tiene para promover. ¿Qué hace Amate? Nuestra actividad principal se enfoca hacia esta acción educativa desde el plano no formal e informal. Es decir, no somos una institución educativa, que sería la educación formal. Somos una asociación que nos dedicamos a la impartición de talleres, de cursos, de conferencias, en donde divulgamos el conocimiento y el saber sobre esta etapa de la vejez, ¿no? Cómo llegar a ella, cómo promover, cómo podemos participar desde nuestros niños, desde nuestros jóvenes, para promover esa vejez y cómo ellos deben entender que tarde o temprano van a arribar a esa etapa. Es una cosa bien interesante que estamos luchando contra muchas cosas que están en nuestro ambiente, que te dicen, mantente joven por toda la vida, sé joven, envejecer es malo, tómate esto, hazte esto, ponte esto, todo para mantenerte joven, ¿no? Eso hace una merma en tu pensamiento para cuando empiezas a llegar a esta edad, tener cierta actitud de negación a veces hacia la vejez. Pero indudablemente e innegablemente vamos a envejecer, aunque nos mantengamos muy jóvenes por acá. Todo lo interno tiene un ciclo y ese ciclo pues va avanzando, ¿no? Y esa parte del entendimiento emocional es tan importante para tener una vejez digna, saludable y activa, que me gustan también esas frases, ¿no? Donde tú te puedas mantener acorde a tu etapa de desarrollo en la que te encuentras.
Sí, fíjate que últimamente, en los últimos años, gracias a toda esta serie de investigaciones y conocimiento que tenemos de estos estudios y de estos ámbitos de la geriatría, de la gerontología, de la psicogerontología, de la nutrición gerontológica, las cosas van cambiando, ¿no? Esta ola anti-age, esta ola antiedad, va cambiando poco a poco y vemos ya respuestas sociales que nos dan indicio de que las cosas van cambiando. Este movimiento de las actrices que ahora en el Festival de Cannes, más que ocultar su edad, era hacer visible su edad, nos da un signo de un cambio importante, ¿no? De por qué tener que seguir con esta tendencia que para muchas transnacionales de cosmetología, de farmacología y demás, eran una importante entrada de ganancias a sus empresas En para, México esto significa gene- dinero, ¿eh? para generar cremas antienvejecimiento, para poder venderte la píldora antiedad, la píldora que te regresa el vigor. Estamos viendo que no. Ahora se trata de resaltar con dignidad que estoy envejeciendo, que estoy llegando a esa etapa de la vejez. Entonces, esto ha sido resultado, por supuesto, no de un día para otro, sino ha sido resultado de todo el trabajo que diversas instituciones, a diversas instancias sociales se ha estado haciendo de manera constante para difundir este nuevo concepto, esta nueva visión en torno a la vejez. Y estos talleres que ustedes imparten, ¿hacia quiénes van dirigidos principalmente? Mm, Son talleres intergeneracionales. Ujú. El acceso está abierto a todas las edades y hay cursos y talleres específicamente enfocados para impartirlos con pequeñitos, ¿no? En la relación de cómo ven la vejez, cómo se relacionan con la imagen y la figura del abuelo, por ejemplo, ¿no? Adolescentes, que es más que propiciar el alejamiento de que no tenemos nada en común, es qué podemos sumar para enriquecer esta relación. ¿Cómo puedo enriquecerme de la experiencia y cómo puede el adulto mayor enriquecerse de mi juventud, de mi hiperactividad, digamos, ¿no? Ujú, ujú. Y cómo el adulto intermedio, en la adultez media, cómo puede concebir este papel de puente generacional en donde le toca cuidar a los hijos, pero también le toca cuidar a los padres. ¿Con qué visión estamos? Y obviamente nuestro punto focal de atención es el trabajo que hacemos con los adultos mayores. Pero en esto que te acabo de narrar, si te das cuenta, estamos trabajando desde la infancia hasta propiamente el adulto mayor, porque con todos se debe y se puede hacer un trabajo. Sí, totalmente. Sí, Ujú. totalmente de acuerdo, se debe de hacer con todos. Y todos nos debemos de informar cada vez más sobre esto. ¿Y los talleres son presenciales o ahora con esta modalidad que nos trajo la pandemia, que yo creo que llegó para quedarse de online? ¿Cómo son los talleres? Fíjate que te comentaba hace un momento que nosotros empezamos nuestro trabajo en el 2018 Ujú, y obviamente nuestro principal círculo de atención y difusión era la ciudad de Puebla. Y ujú. sí, llegaban personas de Tlaxcala, de Atlisco, ¿no? Pero nuestro círculo era ese, como muy focalizado a la ciudad y sus comunidades más cercanas. Aledañas. Ajá. Después tuvimos que vivir un stand-by, así, verdaderamente tuvimos que parar, no sabíamos cómo, qué íbamos a hacer, así como mucha gente le pasó en todas sus actividades. Al parar, pues estuvimos más o menos como un espacio de un año, ¿no? Un año parados diciendo, ¿qué hacemos? El único contacto que teníamos de seguir con nuestra labor era a través de la página de Facebook que tenemos, pero talleres, pláticas, las conferencias que teníamos tuvimos que pararlas porque todo estaba enfocado a ser presencial. Recientemente, muy recientemente es que ya tuvimos que retomar, tuvimos que subirnos a este tren online, ¿no? Y empezar a diseñar y a desarrollar nuestra actividad en línea. Y entonces, ahorita estamos trabajando dos modalidades. Una que le llamamos tardes de café con amate, que es así como
como esta charla amena, esta charla de grupo de donde nos escuchamos colectivamente todos cómo estamos viviendo, qué está ocurriendo con los temas circundantes a la pandemia. Y esta actividad es gratuita, es de acceso gratuito, tardes de café con amate. ¿Y Y la dónde otra, se encuentran? Porque qué tal si desde aquí, desde Bélgica, hay adultos no, mayores pues que quieran meter por ahí. sería una maravilla que pudieran entrar todas estas personas que están muy lejos geográficamente de nosotros, pero que podemos acercarlas en esta experiencia. Pues justamente entrando a nuestra página de Facebook, siempre van a encontrar la difusión de estas actividades y ahí van a encontrar cómo se pueden inscribir y nosotros ya les mandamos en el enlace de la plataforma para que se conecten el día que estamos llevando a cabo. Bueno, esto era para tardes de café. Y la otra es justamente lo de las charlas temáticas con Amate. En estas charlas temáticas ya tenemos un formato más enfocado a divulgar científicamente, formalmente, el conocimiento acerca de un tema, ¿sí? Ok. Y entonces ahí sí el papel más central lo llevamos nosotros como psicogerontólogos, como equipo interdisciplinario, para abordar un tema y le hagamos conocer, saber cómo entender esa temática, cómo prevenir ese tema del que estamos hablando o cómo promover el bienestar y la salud que acerca del conocimiento de esos temas se puede llevar, ¿no? Se puede conllevar. Y también esa información estaría en la página de Facebook. Sí, De todas maneras, sí. yo voy a dejar anotadas tus datos para que los que estén interesados se puedan contactar contigo y puedan participar si es que así lo desean o pueden tener más información también si es que la necesitan. Y no sé, alguien que te quiera por ahí invitar de manera profesional a hacer algo, siempre está la puerta abierta para lograrlo, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Fíjate que aquí, ahora que dices alguien que quiere invitar, justamente es esa otra filosofía de trabajo profesional que debemos ya incorporar a nuestra actividad profesional y que es el trabajo colaborativo, el trabajo a través de redes profesionales, ¿no? Ahora con esta situación que nos permite la conexión digital y que podemos estar tú y yo en México, tú en Bélgica, pero podemos estar hablando y enriqueciendo acerca de un tema. Entonces, profesionalmente también esto ha venido a generar toda una ventana de oportunidad para que profesionistas nos sumemos en este trabajo, pues que conlleva la promoción de ese bienestar, el desarrollo de esa salud integral que debemos promover no solo en la vejez, sino en distintos momentos y etapas de la vida. Entonces, esto más que restar suma, ¿no? Por Y supuesto. esto nos está cambiando la perspectiva de que con la que muchos fuimos formados, con esta actividad en lo individual y que ahora nos exige cambiar el paradigma. Claro, y la divulgación de la profesión del psicólogo. No es solo aquel que está sentado en un consultorio atendiendo desde la parte clínica, sino es este profesional que además está estudiado, que está científicamente avalado por una universidad, donde se habla de las diversas áreas y diversos ámbitos de las que se encuentra su labor. Sí, y que esta es otra parte importante que debería compartir contigo, que también la atención clínica, la atención terapéutica, pues también la llevamos a cabo, porque esa es otra parte de la labor, ¿no? Una es la acción educativa y otra es la intervención para el tratamiento. Y en este caso, nuestra labor se centra en esta intervención terapéutica que tenemos ya en lo individual, en lo familiar, como pareja, ¿no? Que damos en este ámbito de la psicología clínica, ¿no? Ese sería un tema que después vamos a hacer un trato tú y yo de charlarlo, pero quizás es importante de la sexualidad y el adulto mayor, Uy, sí, por supuesto que la ¿no? sexualidad también es un tema tabú, Sí, no solo en el adulto mayor, como en las etapas anteriores también es un tema tabú, pero en el adulto mayor a este tabú se le agregan muchos prejuicios, ¿no? Muchos mitos.
de que así como en la vida productiva el adulto mayor ya no tiene nada que hacer, así también en su vida sexual ya no hay más que hacer. Y yo creo que esto no es así. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos del amplio espectro de la expresión, de la respuesta que tenemos para ejercer nuestro derecho a la sexualidad. No estamos hablando de esos encuentros coitales sexuales, estamos hablando del bienestar que promueve una buena práctica sexual, ¿no? La sexualidad. Muy, muy interesante hablar de ese tema, tocarlo precisamente para quitarle estos prejuicios de alrededor. Si de por sí ya estamos viendo que esta etapa del ser humano ya conlleva muchos prejuicios, bueno, en la sexualidad todavía es más, ¿no? Sí, porque entonces vemos que la respuesta que tenemos frente a ellos socialmente es la ridiculización, ¿no? El negar el derecho a la sexualidad, la ridiculización, el sarcasmo, ¿no? El reírnos de cómo un par de viejitos van a estar todavía pensando en eso, ya. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Esa fase, en esa etapa, también lleva a que el adulto mayor se siente culpable o que el adulto mayor se siente vulnerado sobre ese tipo de... es algo que hay que esconder, es algo que hay que sentirse mal por ello, si es que te estás sintiendo acompañado con alguien, con una nueva pareja, que estás volviendo a sentir, ¿no? Que estás volviendo a revivir ciertas cosas y que la mente no te permite gozarlo plenamente por todas estas cosas que estamos diciendo en este. Así es, sí, sí, Mayla, tienes toda la razón. Lo tocaremos, ¿te parece? Por Yo no sé supuesto. si quieres agregar algo más que nos haya quedado por ahí pendiente. Yo sé que eran preguntas muy específicas lo que hacíamos, pero por supuesto que esto va a quedar abierto para cualquier otro punto que se quiera tratar. ¿Pero te gustaría concluir con algo, Leti? Sí, yo creo que en principio reiterarte mi agradecimiento a este acercamiento que has propiciado con esta invitación, que pone la posibilidad de difundir la labor profesional que el psicogerontólogo realiza. Segundo, insistir que para promover una vejez activa y saludable, la mejor forma que tenemos para lograrlo es educarnos en este conocimiento del proceso de envejecimiento y de la vejez como tal. Segundo, que no es un tema que compete solamente a los adultos mayores, es un tema que compete a todas las generaciones que anteceden a estos adultos mayores. Y refiriéndome a esto, también es un tema que involucra a la familia, a lo laboral y a lo social como tal. Entonces, muchos gobiernos, muchas instancias a nivel mundial han abordado el trabajo, el conocimiento de este tema de una manera muy adecuada. Se han generado políticas públicas importantes, se han generado figuras legales importantes para hablar de derechos de los adultos mayores, pero lo más importante es lo que cada uno de nosotros hagamos desde nuestros escenarios cotidianos, desde nuestro hacer y desde nuestra relación que entablamos con nuestros adultos mayores cercanos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros vecinos, nuestras amistades. Y entonces es ahí donde verdaderamente vamos a ver esa transformación. Leti, muchísimas gracias por haber querido y aceptar esta charla, de participar en esta charla. Inmensamente contenta de haber podido estar contigo y que nos brindes de tus conocimientos, aunque sea en esta hora. Esperamos que en otra ocasión podamos estar otra vez en contacto con un tema que ahonde más en esto o un tema que yo sé que también manejas por ahí, que es el que tienes otro estudio. Dinos, ¿cuál es? Sí, te comentaba que mi formación se ha dado de manera muy amplia, pero básicamente enfocada en dos momentos del ciclo vital humano, que es el nacer y la vejez. Entonces, la otra especialidad que tengo es como educadora perinatal, asesora certificada de masaje infantil y asesora de lactancia. Y entonces esto te lleva a preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué así tan extrapoladamente? Pues porque yo creo
que la manera como nacemos y la manera en que concluimos nuestra vida nos dan una parte importante de nuestra trascendencia en la vida, ¿no? No se diga más, vamos a tener otra charla. Y ahora Por supuesto, de la otra etapa cuando totalmente de inicio del desarrollo humano. Cuando gustes, estamos aquí a tus órdenes y además sumado a los integrantes del grupo AMATE, ¿no? AMATE, psicogerontólogos educando para la vejez, que también están más que puestos y entusiasmados para poder participar en esta labor tan importante, tan loable que tú haces estando hasta allá en Bélgica. Se te aprecia, se te quiere y muchísimas gracias y un saludo cordial a todos nuestros amigos hispanohablantes que no necesariamente serían mexicanos, pero que van a ver esta charla y hacerles ver y sentir que a pesar de la distancia geográfica, nuestros corazones y nuestro amor puede estar conectados. Gracias, nos estamos viendo en otra próxima emisión. Y hasta aquí la dejamos. Hasta luego a todos. Me dio gusto estar nuevamente con ustedes y nos veremos en otra más de estas charlas que estamos teniendo con profesionales.